estará la temperatura, me pregunto yo, adentro del anexo Capitán Llave? Si ya estaba más o menos revuelta la situación, ahora, Rafa, puede estar mucho peor porque el fin de semana nos enteramos que debido a unas amenazas a Manuel Monsalve dentro de la cárcel de Rancagua, rápidamente lo trasladaron hasta Capitán Llave. Y yo me pregunto, y se lo voy a dejar planteado a Eva para que después me lo responda, voy contigo. ¿Dónde quedó esto que Capitán Llave era única y exclusivamente para delitos de determinada naturaleza y connotación? Porque ya se habían pedido traslado a Capitán Llave de personas vinculadas a delitos sexuales y se le había negado. Y ahora, un cambio, Rafa Venegas. Sí, y tenemos también la posibilidad de decirte que esas amenazas no solamente fueron una vez. ¿Ya? Hay otras amenazas que habrían hecho inminente el cambio hacia acá. Se lo declaramos en instantes porque tenemos información muy reciente. Las amenazas no son las conocidas hasta ahora. Habría una segunda situación que hizo que Gendarmería debiese trasladar sí o sí, a petición evidentemente de la defensa, a Manuel Monsalve hasta acá, hasta el anexo Capitán Llave, porque en la cárcel de Rancagua no estaban las condiciones para resguardar su seguridad. Partamos por el comienzo. Se dieron a conocer públicamente unas amenazas. ¿De quién? De una mujer que en el paso al el sector hospitalario de la cárcel de Rancagua iba circulando. Al policlínico, claro. Estamos hablando de Antonella Marchand. ¿Qué le dijo ella a Manuel Monsalve en el paso cuando se encuentran? Le dice lo siguiente, mucha atención, dice, te vamos a poner la mano, igual que tú te la pusiste a mi hermana, en referencia, según se ha dicho, al asesinato de Sabrina Durán, quien fue baleada en octubre del 2023 en la vía pública. Por este hecho, que evidentemente no tiene relación con el subsecretario directo, pero era la autoridad policial máxima, se habría establecido la primera amenaza. Te vamos a poner la mano. Ya provocó, te vamos a poner la mano, quiero citarlo tal cual, como matar. Igual que simbólico. tú se la pusiste a mi hermana. Claro. Claro, simbólico, ahí lo decía nuestra invitada, es y se interpreta igual, te vamos a matar, ¿no? Eso sería la interpretación directa. Ese hecho ya provocó que la defensa, recordemos Solino Dizzi, Cristian Arias y también María Inés Horvitz, que vino esta mañana, presentaron un recurso de amparo para poder pedir una revisión de su medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario, por lo tanto. Bueno, pero aquí hay otro elemento antecedente que revelamos hasta ahora. Fuentes legales de investigación nos establecen que lo que habría gatillado realmente el traslado no era esa amenaza, sino una segunda, que provendría desde afuera de la cárcel, que llegó a Gendarmería. Y esa segunda amenaza, dato, como nos han entregado fuentes confiables, establecería que era inminente el hecho de trasladarlo de ese recinto y por eso, ante la negativa preliminar de llegar a Capitán Llave, finalmente se hace, porque acá sí se podría garantizar la seguridad de la exautoridad y por lo tanto es autorizado el traslado que se concreta cerca de la medianoche del viernes, madrugada de sábado a la 1 en punto entra acá y por tanto ese segundo hecho, Eduardo, a quienes nos ven, es el que fuentes confiables nos establecen habría sido lo que provocó el traslado por un inminente riesgo para Manuel Monsalve. Rafa, esto con un dato que llega a Gendarmería desde afuera del recinto penitenciario. Ponme una pausa ahí respecto a eso. Ya conocemos dos antecedentes de amenaza. Te vamos a poner en la mano, es decir, te vamos a matar. Y esta otra amenaza que llegaría desde afuera de la cárcel. Eva, a ver, ayúdanos, porque yo no entendí esto. Porque recordemos que en el caso Macaya, también el padre del parlamentario de la UDI, también en algún minuto pidió el traslado desde Rancagua a Capitán Llave, al parecer también por amenaza o por alguna situación parecida, y se negó. Y hemos escuchado más de una oportunidad que Capitán Llave es única y exclusivamente para delitos económicos. ¿Es que la necesidad de salvaguardar a Monsalve es mayor que esa declaración de principio? ¿Cómo se puede entender el traslado a esa unidad? Y, dicho eso, ¿es que Gendarmería no da garantía entonces de protección dentro de una de sus unidades? Yo creo que no se entiende y efectivamente acá Gendarmería va a tener que transparentar un poco la situación y lo digo por lo siguiente, Capitán Llave es ya un anexo penitenciario que estaba siempre pensado para delitos económicos, ¿ya? Esta situación de las amenazas no son exclusivas del señor Monsalve, ¿ya? Ocurre efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que sorprende? Que efectivamente esta amenaza de Antonella Marchand se habría producido cuando él ingresa al penal. Cuando una persona ingresa a una unidad penal siempre la llevan, digamos, a el recinto hospitalario, el ASA en Santiago 1, ¿cierto? Como una especie de enfermería para efectos de cotejar que efectivamente la persona entra en buenas condiciones de salud, que no requiere algún cuidado mayor, es protocolo, ¿ya? Y en eso, intertanto, se hubiese producido esta situación de amenaza. Posteriormente, a él lo trasladan, ¿cierto? Al módulo que compartía efectivamente con
el señor Macaya y otros internos por formalizados, ¿cierto?, por delitos sexuales, y Gendarmería reconocía en ese entonces que estaban todas las condiciones de seguridad en la cárcel de Rancagua. ¿Qué cambió esta supuesta existencia de una amenaza que habría llegado de afuera? No sabemos qué amenaza, no sabemos quién, pero efectivamente... El tenor de amenaza. ¿Ah? El tenor de la amenaza. Es que no sé, Sí, se desconoce, factible. por eso yo digo que es tan curioso, porque efectivamente, insisto, y acá es una crítica personal, me alegra que Gendarmería se preocupe de la seguridad de los internos, pero me gustaría que esa seguridad fuese Ahora, transversal. Eva, ¿Ya? ¿no es más peligroso exponer a una figura como Monsalve a que le pase algo adentro de una cárcel a que de buena manera se modifique un protocolo? Porque recordemos que está aún en prisión preventiva y hay una presunción de inocencia. Imagínate le llega a pasar algo en estas condiciones. A ver, entiendo el punto y efectivamente es lo que se discute, como que uno pudiese decir, mira, ¿sabes qué? Hay distintas, no importancia, pero distinta relevancia, ¿cierto?, de las personas que están privadas de libertad. Pareciera ser que algunas hay que mantenerlas, ¿cierto?, en un espacio más seguro, más aislado. La verdad es que sí, podría ser. El punto es, ¿por qué modifican, en el fondo, una unidad penal que efectivamente estaba única y exclusivamente para internos de un perfil distinto? Y es más, no se habían cotejado en el CP Rancagua ningún episodio de violencia y esta amenaza sería externa, ¿ya? Yo creo que efectivamente hay que transparentar un poco la situación y efectivamente esta decisión de Gendarmería de trasladarlo a Capitán Llaver. ¿Positivo efectivamente? Sí, es positivo. ¿El subsecretario va a estar en mejores condiciones? Sí. El problema está en que efectivamente yo creo que lo que se produce es una situación de desigualdad y ¿Sabes por qué te dentro lo de los pregunto? propios internos. ¿Por qué te lo pregunto? Porque lo planteé el otro día en una reunión. Rafa, tú podrás ahí también cotejar esto. Porque hoy Monsalve para el crimen organizado es un botín. Si le llega a pasar algo a Monsalve al interior de una cárcel, va a ser tomado como un triunfo para el crimen organizado. Y me imagino que por allá apunta la Pero decisión. ahí hay un tema, porque esa es la tesis del portero que dijo la ministra en su momento. ¿Se acuerdan que le costó también? Que dijo, Monsalve no es cualquier persona, no es un portero, y se generó ahí una controversia. Lo que ella trataba de decir es que efectivamente, pues, dada la naturaleza de su trabajo, se convirtió en un target, en un objetivo Claro. para el crimen organizado. Y no se pregunta entonces por qué andaba caminando en el centro de Santiago sin protección, Además. si había conciencia de aquello. Pero bueno, lo dejamos de lado. Entendiendo que él es un objetivo para el crimen organizado, ¿qué pasa si Monsalve es considerado culpable? ¿A dónde lo van a tener? ¿Después le van a hacer una cárcel especial para él solo? Para que esté a resguardo, porque si lo amenazan en una zona que tiene protección, porque está de paso, solo por una cautelar, ¿qué va a pasar si es que efectivamente después él tiene que cumplir una condena en prisión? Gendarmería tiene que tomar los resguardos. A ver, hicieron esta situación excepcional, insisto, con Capitán Llaver, ya habrían sido otras personas Pero también mediáticas que También, lo hicieron. uno entiende, ¿por qué no Tendrá toma que los resguardos cumplir ahora con- entonces? Para que Es esté que en por la eso te cárcel digo que que- corresponde para la naturaleza de lo que se le está Por investigando. eso digo que efectivamente hay ciertas como dudas en esta decisión que toma Gendarmería, porque efectivamente transgrede sus protocolos en una institución que, insisto, es sumamente ajustada en casos, digamos, hasta antes del día sábado, sumamente ajustada a sus protocolos de segregación. Gendarmería tiene casi requisitos objetivos para efectos de autorizar los traslados de internos a otras unidades. Por tanto, entiendo el motivo de seguridad, pero insisto, o sea, yo creo que también vamos a tener que reestructurar y Gendarmería también actualizar sus protocolos, porque si efectivamente va a obedecer únicamente a la seguridad de las personas, la verdad es que entonces vamos a tener que ampliar Capitán Llaver o unidades penales similares, quizás, porque vas a tener desde luego también esa discusión. ¿Se mantendrá en Capitán Llaver en caso de alguna condena? Pareciera que sí, siendo que Gendarmería dijo que era la única unidad que efectivamente pudiese resguardar la integridad física del subsecretario, cuando, insisto, habían dicho que en el módulo 86 en el que estaba ese Rancagua iba a estar en Que era un perfectas módulo de baja condiciones. peligrosidad y bastante seguro. Son las 12:10. Rafa, por favor, un titular de aquello que vamos a hablar al regreso de la pausa. ¿A qué hora ingresó acá al anexo Capitán Llaver Manuel Monsalve? Cerca de la 1 de la mañana. ¿Cómo fue recibido? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Quiénes están adentro y hoy día comparten celda con él? Les digo de inmediato, lo recibió Luis Hermosilla. Lo recibieron los dos Sauer. Pero no me cuentes tanto detalle. A propósito del caso audio. No me cuentes todo el detalle para que después de la pausa podamos ¿me quedo ahí? desarrollar toda esta historia. Porque claro, es sabroso también entender qué pasó al interior de Capitán Llaver. Se está llenando Capitán Llaver, ¿eh?